colegas, les traje un tema sumamente interesante a nivel internacional y el doctor pues estará hablando relacionado con una situación que pasa específicamente con las personas que llegan a los Estados Unidos y pues no tienen sus papeles a la hora de conseguir un trabajo, pues tienen ciertos inconvenientes con los empleadores, ya que sienten que al tener una situación, digamos, complicada a nivel de papeles, pues tienen algún tipo de abuso o digamos que de alguna forma los tratan a ellos como empleados, como si fueran básicamente, y disculpa la palabra, como animales. Entonces, las personas al sentir que no tienen un derecho por no tener papeles, pues se quedan callados y pasan años y años en esa situación sin saber, doctor, que usted me va a confirmar, de que ellos tienen una posibilidad de poder ejercer su voz y su voto, digámoslo así, como empleados. Claro, hay dos cosas. Número uno, con referencia a accidentes. Usted sabe que la gente que viene de allá, no solamente de la República Dominicana, de México, de donde quiera, de Guatemala, vienen aquí con mucho temor y por supuesto no tienen permiso para trabajar, entonces se sienten siempre como que con mucho miedo, que no pueden hacer nada y no tienen derechos para ampararle, pero eso no es verdad. Número uno, nosotros representamos a muchas personas, sea en casos de accidente en particular, donde la persona ha sufrido una herida, sea por vehículo, sea por construcción o lo que sea, y aunque no tenga papel, y nosotros hemos ganado ese caso, no tiene derecho a estar aquí, está aquí indocumentado, no tiene Social Security, todavía se reconoce el derecho de esa persona de mandar y por sus daños, sus heridas que sufrió, que le ha afectado a su vida en la forma de que tal vez no puede seguir trabajando o en la casa, no puede ayudarle a su esposa, a su pareja, cumplir con todo lo que tiene que hacer, que le ha afectado a la calidad de la vida. Y eso se respeta aquí en este país. Y disculpe, déjeme tocarle al otro tema que es muy importante porque aquí ahora mucha gente viene a la oficina que tienen problemas con los empleadores, que no le están pagando el sueldo mínimo. Usted sabe que aquí en Nueva York el sueldo mínimo es $15 por hora. Suena muy alto por allá, por la República Dominicana, pero allá no tienen los gastos que uno tiene aquí. Y sabe que aquí el gasto es grandísimo solamente para pagar un alquiler en algún apartamento. Que eso lo hemos comentado aquí incluso. Que el hecho de que, por ejemplo, la gente ve que, bueno, ganan muchos dólares, pero no se ponen a pensar el gasto que la comida, que los alquileres, por ejemplo, en el estado de Nueva York, que son también bastante costosos. A veces la gente nada más se lleva de lo que va a recibir. Así mismo es, Nicole. No, y es verdad, muy bien dicho. Usted sabe que aquí ahora mucha gente vive en vivienda, comparten un apartamento entre 2 o 3 familias, algunas veces 4, para poder solamente pagar el costo de alquiler. Es algo grande. Imagínense, ¿quién puede aquí, donde está mi oficina, pagar 2.500, 2.700 de renta? Eso es imposible. Eso es fuerte. Es imposible. Y eso no es en pesos, eso es en dólares, 2.500 mensual. Ay, no, es grande. Pero el punto es que esa gente tiene derecho, no tienen papeles, están trabajando, le pagan en efectivo, no le pagan en cheque y no tienen Social Security. Todavía pueden, y lo hemos hecho cada día aquí, que demandar a un empleador que no le paga a él las horas de overtime, extras después de 40 horas, o que no le pague el sueldo mínimo. Y así tenemos mucha gente de restaurante en particular, en muchos tipos de negocios, laundromat, en toda área se ve que desafortunadamente los empleadores están asfixiando a esta gente, no respetan los derechos de ellos como seres humanos, y nosotros y otros abogados estamos aquí para amparar ese tipo de cliente. Doctor, que le quería preguntar, porque muchas personas piensan que a la hora de, digamos que iniciar algún tipo de demanda, pues tienen que ofrecer una información que les puede perjudicar a nivel migratorio. ¿Qué usted opina referente a eso? Y si los casos que usted ha tratado,
pues las personas han tenido que ofrecer un tipo de información que les ponga a dudar de si hacerlo o no, porque en el programa hace unos meses atrás estuvimos hablando, usted obviamente se acuerda de la lamentable situación que pasó referente al 9/11. Entonces, con eso de las Torres Gemelas, muchas personas que eran indocumentadas, pues no asistieron a los hospitales, quedaron enfermos, justamente por esa situación de los papeles, por no ofrecer la información, usted sabe, como completa, y prefirieron mejor quedarse en su casa, y muchos se enfermaron gravemente de cáncer y otros hasta murieron. Entonces, en cuanto a una persona iniciar una demanda hacia su empleador y no contar con documentos, ¿eso le afecta en algún tipo? ¿Migración interviene o algo así? Cero, en nada. Inmigración nunca viene, nunca entra al caso, nunca recibe noticia, en verdad. Yo nunca he oído de un caso así, donde inmigración viene, y por eso que yo le digo a la gente, mira, no tenga temor. Incluso, imagínese de la persona que está trabajando por 10 años en una compañía y nunca le han pagado por el overtime, las horas extras después de 40 horas, y demanda y no ha pagado impuestos. Ni ahí tienen ese problema, porque el empleador, y mira qué es lo que sucede, el cliente, yo le digo, mira, tal vez debe de pagar impuestos, empieza a pagar eso, pero el empleador también ha cometido un error en no reportar el pago que le da a ese cliente, porque tiene que pagar lo que aquí se le dice un payroll tax. Esos taxes que le ponen al empleador cuando tiene un trabajador y le tiene que pagar. Entonces, quiere decir que el empleador no tiene interés en reportar eso a el IRS, la División de Taxes, y claramente el empleado tampoco. Lo que la gente y el inmigrante necesita saber es que no se imagine y no le haga caso a la señora Lupe o al señor Rodríguez por aquí, que hable con un abogado mejor y se informe, porque ese es el error grande de nosotros, es que le hacemos caso a otra persona. Cuando la gente viene aquí a mi oficina y dice, que fulano de tal me dijo esto y aquello, digo, pues dile a él que te represente, porque él parece que es tremendo abogado. No, porque yo sé de dónde fue que Elicen sacó eso, porque Elicen así mismo. No, porque la gente cabeza dura, usted sabe cómo somos nosotros. No, aquí, pero eso es diario que vienen aquí. Y ya yo no tengo paciencia por eso, porque yo le dije, son 39 años luchando con esos problemas. Yo le digo, bueno, dile a esa persona que tal vez él puede tratarle el caso mejor que yo, que él te represente, ya. Así es. Pero lo que la gente sí debe de saber, y me duele en el alma que la gente todavía es muy temerosa con ese asunto, es que deben de hablar con un abogado y consultarle y llevarse tal vez por el guía de ese abogado, y si no confían en ese, que se busquen otro, alguien en cual puedan confiar. Y tengan mucho cuidado, que desafortunadamente le hacen caso. Y no, mire, yo le digo, los contables hacen un tremendo trabajo. Yo mismo no hago mis impuestos. Pero cuando es un asunto legal, esas no son las personas mejor para poderle dar un aviso, noticias, novedades sobre la ley, porque no son abogados. Entonces, no se lleve por lo que diga un contable, alguien que llena impuestos o lo que sea. Vaya donde un abogado. ¿Estamos claros en eso? Claro, totalmente. Y de hecho aquí también lo mencionamos mucho, el hecho de que incluso las personas tratan de, o sea, se llevan más de los comentarios de los demás, de las experiencias, porque creen que porque ya vivieron una experiencia en particular ya se lo saben todo, y a veces eso perjudica mucho a la otra persona porque no está haciendo pues no fue a ninguna consultoría con ningún abogado calificado, y eso entonces le trae más problemas. Más problemas, efectivamente. Sí, y pierden mucho al final del día, sí, tal vez claro. la oportunidad de colectar. Yo tuve un caso aquí donde 2 abogados le dieron mal informe al cliente. Dos abogados. Y por fin viene el señor a mi oficina una vez que yo estaba atendiendo el hijo de él en un caso de accidente. Y le digo yo, mire, don Francisco, a mí me preocupa mucho su condición, porque lo veo ahí todavía con ese batón. Y yo vi el caso y digo yo, no, usted tiene un caso ahí. Y usted sabe que llegamos a juicio en la Corte Federal, un caso de accidente,
y le ganamos 2.4 millones de dólares a ese señor, que vale la pena, sí, no, de verdad le cambió la vida, que vale la pena consultar con abogados, y algunas veces los abogados no dicen lo correcto y necesitan otra opinión, y ahí fue que gracias a Dios, que le pudimos ayudar. Doctor, y una pregunta, ¿hay un tiempo límite para que una persona pueda recurrir a una demanda hacia una empresa? O sea, usted sabe que muchas personas cuando no tienen papeles, pues recurren a diferentes empresas para poder, porque, o sea, no tienen como un puesto fijo. Entonces pasan tiempo, pasan años y luego es que se enteran de que tienen la posibilidad o la facilidad de poder demandar por un abuso que le cometieron a ellos hace un tiempecito. Entonces, ¿hay un tiempo aproximado para que esa persona pueda hacer la demanda o ya cuando pasa cierta cantidad de tiempo ya no es posible? Sí, usted parece abogada, porque eso es muy importante, esa pregunta. La experiencia. Sí, la experiencia, exacto. Bien calladita, pero tiene demasiada experiencia. Sí. Aquí en el estado de Nueva York, con un caso de accidente, vamos a decir, de auto, la persona tiene 3 años para empezar la acción. Si no, ya no va a poder abrir ese caso y pierde ese derecho. Con referencia, eso es negligencia. Con referencia, vamos a decir que alguien te dio un golpe por la cara, un puño. Eso viene siendo no negligencia, sino un acto voluntario de esa persona, un acto criminal, francamente, en lo cual ayer casualmente me llamó alguien que cometió el error de estar conduciendo el vehículo bajo la influencia y desafortunadamente agolpeó a alguien. Entonces yo le dije, bueno, tú tienes un problema porque ahí tienes negligencia, pero también te van a demandar a ti porque tú hiciste una decisión de conducir ese vehículo cuando estaba borracho. Entonces puede hacer que el seguro en total no le cubra debido a que la víctima sufrió una herida muy grave y por lo tanto tiene esa preocupación. Pero en el caso de alguien que le da un puño ahí voluntariamente, entonces ahí solamente tiene 1 año para empezar una acción. Y yo le digo a la gente, porque la gente aquí siempre quiere demandar por cada cosita. No, yo quiero demandar a ese señor que me dio un puño, me dio un tablazo, me dio esto y aquello. Digo yo, sí, me miró mal. Me miró, ¿y qué vas tú a colectar de ese señor? Porque seguro no cubre eso, y él no tiene seguro contra eso, entonces uno siempre tiene que mirar, no solamente en demandar, pero que vamos a recuperar. Y yo siempre le digo, mira, yo no te voy a coger ese caso porque tiene que pagarme esta cantidad de dinero, y cualquier abogado va a hacer igual, y no le pague nada porque no va a colectar nada al final si el señor no tiene propiedad, no tiene algo para poder pagarte a ti. Ese es número 1. Número 2. En el caso de los empleados que trabajan para una empresa, esos casos usualmente los llevamos a la Corte Federal y puede colectar hasta 6 años atrás. 6 años por el tiempo que el empleado no le pagó el overtime o no le pagó el sueldo mínimo. Y encima de eso, y esto es la buena noticia, que para castigar a los empleadores, porque es un mal hecho, ¿no? No pagarle a un trabajador el sueldo que se merita. Entonces, para castigarlo a ellos, le doblan. Es decir, que si el daño fue 50,000, ahora tiene que pagar $100,000. Es algo grandísimo y muy valioso. Y hay firmas de abogados que nada más existen para hacer ese tipo de casos. Así es que es algo que que se hace todos los días aquí, todos los días. Y le digo a la gente que tiene una situación así que por favor llamen a un abogado y se pongan de acuerdo para poder proteger los derechos, porque me duele en el alma que esta gente ha trabajado, ha sudado tanto y que no le pagan lo que la ley requiere. Doctor, pero ya dos últimas cositas antes de finalizar, porque el tiempo se pasa volando. Lo primero es referente La primera es que si yo soy buen mozo, muy buen mozo. El doctor es más buen mozo en persona. y Rafael ni se diga, ya yo le digo Chayanne a él. No, doctor, mire, que le iba a preguntar 2 cosas. Lo primero es, usted sabe que, por ejemplo, en los casos de asilo, hay que tener como muchas pruebas, muchos documentos. ¿Pasa igual a la hora de uno poner una demanda? ¿Y qué tanto importa hoy en día la tecnología a la hora de uno colocar una demanda? Porque usted sabe que a través de las redes sociales, pues uno puede
hacer testimonios, que puede publicar videos de que está trabajando hasta altas horas de la noche, o todavía se requiere pruebas físicas como testimonios, o sea, declaraciones juradas, personas que vayan a testificar. ¿Qué tanto importan las pruebas en caso de demandas a nivel de empleados y empleadores? Ok, muy buen punto. Aquí la ley entiende que el empleador es la persona que está en control del trabajo, de donde emplea al trabajador. Entonces la ley le impone a esa persona la obligación de mantener los records muy bien. Es decir, tiene que tener lo que le dicen time cards de cuando entras, cuando sale el trabajador, records de cuánto es que le paga, indicando ahí las horas de trabajo cada día. Porque el empleador solamente va allá, trabaja y se va para la casa. Entonces, y por eso que te digo que tremenda pregunta esa, porque la gente siempre viene donde mí, Cabrera, es que no tengo prueba del horario que trabaja. Claro que sí, tú tienes, en un caso, un señor de una frutería tenía una vecina ahí que le veía cuando trabajaba, cuando salía de trabajo, cuando llegaba, y no se le olvide que él no tiene que demostrar, no tiene obligación de demostrar y venir con documentos ninguno. La palabra de él, la palabra es evidencia, el testimonio que da esa persona sentado ahí después de ser jurado frente al jurado o al juez, eso es evidencia. Así que no se necesita documentación. Pero muchas veces tienen algo, en un caso yo tuve la señora del señor que dice, y la hija, que ellos iban a dar testimonio. Y le digo yo, bueno, ¿a qué hora sale su esposo de la casa? Él siempre sale a las 6 de la mañana, yo le cocino el desayuno a él y la hija, y él siempre regresa a las 7. Quiere decir, era como 10 horas de trabajo cada día y no le pagaban overtime. Eso es prueba para documentar las horas. ¿Ok? Ok, nada, pues ya aquí nuestra participación, doctor, muchísimas gracias. Voy a decir como en la televisión, con ustedes al estudio. Sí, no así es. Otra cosa. Sí, gracias al doctor Heriberto Cabrera, ¿verdad? Por sus importantes, para acompañarnos, ¿verdad? sus importantes comentarios, así, porque usted sabe que también nos escuchamos a través de Sabor 88.9 allá en la ciudad de New York, y bueno, para que busquen abogados calificados para sus casos y no se lleven de esos comentarios que solo son por experiencia. Y pues ya hemos llegado a la parte final, ¿verdad?, del programa, pero cuéntanos, Nicole, ¿qué más nos tienes? Bueno, recordándole a todos ustedes que si tiene un familiar en la República Dominicana, el cual está en un proceso migratorio y necesita la ayuda de abogados calificados, sabe que puede contar con los servicios de UCIAN del doctor Heriberto Cabrera, con más de 39 años de experiencia en la práctica de derecho norteamericano. UCIAN ahora se encuentra en la República Dominicana, en las ciudades de Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega y Santiago. Y para consultas, pues puede contactarnos al 809-583-2222 y al 718-439-3600 para la oficina de New York. Recordarles también que si es la primera vez que usted escucha nuestro programa, puede contactarnos en las diferentes plataformas digitales, en Facebook e Instagram, como @El Poder Migratorio Radio y @UCIANDR. También estamos en YouTube como El Poder Migratorio Radio. Recuerde compartir, dejar su like y suscribirse para que no se pierda nada del contenido que tenemos preparado para todos ustedes. Y bueno, señores, ya hemos finalizado nuestro programa. Será hasta mañana una próxima entrega. Bye, bye.